Capítulo 4. Pasos de la planeación de la continuidad de la empresa. Continuidad de la empresa es sucesión. Continuidad de la empresa es sucesión. Paso número 1. Sensibilizar al líder sobre la importancia de lo que es su retiro y la importancia de desarrollar nuevos líderes para la continuidad de la empresa familiar. Es decir, si al líder no le da la gana retirarse, no podemos hacer nada. Lo repito, si al dueño no le da la gana retirarse, no podemos hacer nada. Primer paso, tenemos que decirle por qué es importante que se retire, por qué es importante que desarrolle nuevos líderes. El líder debe estar consciente y comprometido con la continuidad de la empresa. No basta con que esté sensible a que se requiere. Se requiere que lo haga. Puede decirles que sí y no hacer nada. Puede decirles que sí y hacer como que hace algo. Tiene que ser sí y que haya un plan con tiempos definidos para preparar líderes y para su retiro. Lo siguiente que tenemos que hacer es diagnosticar la etapa de la empresa familiar para conocer los retos que enfrenta. ¿Qué fue lo que vimos en los capítulos anteriores cuando veíamos las etapas de la familia, las etapas de la empresa, para saber dónde estaba, para saber si enfrentamos una estructura de padres que se la pasan hermanos o de un padre que se la pasa a un hijo o de unos hermanos que se van a quedar con ella sin pasarla a los primos, o de unos hermanos que se la van a pasar a los primos, o de unos primos que se la van a pasar a los primos segundos. Tenemos que diagnosticar dónde está la familia, dónde está la empresa, para conocer la estructura que enfrenta esta sucesión. Ese es el siguiente paso. Siguiente paso, número 4. Requerimos capacitar a los actores de la empresa familiar para que cada actor pueda comprender los derechos, obligaciones y privilegios que vienen con cada rol que juega. Si no están preparados para entender los derechos y obligaciones y privilegios que les da estar en una empresa familiar, la responsabilidad que implica tener a varios cientos de trabajadores dependiendo de lo que ellos decidan, si no entienden la dinámica de las relaciones familiares dentro de la empresa, además de la dinámica misma de la empresa, no podemos discutir y llegar a acuerdos. No podemos trabajar con actos de fe. Tenemos que tener gente consciente y comprometida y cómplice de las decisiones que se van a tomar. Ahora sí, ya con conocimiento de causa, pueden definir si se quiere que la empresa permanezca en la familia o qué familiares van a permanecer en la empresa familiar. Es decir, puede ser que a algunos hermanos no les interese, quieren vender sus acciones. Bueno, pues adelante, ya lo saben. Puede ser que a otros también sí les interese. Bueno, pues ya lo saben. Por ello es importante sensibilizar al líder, paso 1, tenerlo comprometido, paso 2, diagnosticarlos, paso 3, capacitarlos, y ya cuando todos los involucrados tengan los elementos, sentarnos a platicar. Y como consecuencia de esa plática, definir quién sí está en la empresa familiar, quién no está en la empresa familiar, y bajo qué condiciones van a quedar en la empresa familiar. Y una vez que quede claro esto, tenemos que definir grupos de trabajo. Tenemos que resolver conflictos familiares para desarrollar una familia funcional con aquellos que quieran estar dentro de la empresa. Porque si no enfrentamos los conflictos de las relaciones familiares, estos conflictos se van a reflejar dentro de la empresa. Entonces tenemos que crear un grupo de trabajo
para poder hacer un plan familiar. ¿Cuál es el objetivo de este plan familiar? Ayudar a que los familiares puedan funcionar como familiares. Y si funcionan como familiares, después los tenemos que enseñar a funcionar como compañeros de trabajo y como socios de la empresa familiar. El siguiente punto es definir un plan de negocios. Definir la ruta que debe de seguir la empresa, en donde estos familiares van a convivir, o como dueños supervisando un plan de negocios, o como gerentes implementando un plan de negocios. Pero si sus conflictos no están resueltos, no van a poder trabajar ni como socios, ni como compañeros de trabajo. Una vez que tenemos este plan familiar y este plan de negocios, tenemos que definir la estructura de propiedad y dar soporte a la persona que va a implementar el plan de negocios. Recuerden, la estructura de propiedad es cómo se van a dividir las acciones. No tienen que ser parejas, pero tienen que ser justas. Y este va a ser un tema. ¿Qué pasa si un hermano tiene un hijo y qué pasa si otro hermano tiene 5 hijos? Y cada hermano tiene el 50%. Resulta que uno de los primos se va a quedar con 50% de la herencia de uno de sus padres, mientras que el otro hermano que tiene el 50% le va a dar 10% a cada hijo. Entonces quiere decir que la estructura de propiedad va a quedar que una rama familiar va a tener 10% de las acciones cada uno de los primos y en la otra el hijo único va a tener 50%. Esa es la estructura de propiedad. Eso es lo que tenemos que definir, cómo se van a quedar, para poder tener claro este plan de sucesión. Paso número 6. Paso número 7. Otras actividades. Hay que mantener informados, según sea necesario, a personas o grupos clave relacionados con la empresa familiar sobre el plan de sucesión, como son clientes, proveedores, trabajadores, banqueros, accionistas, gente que está relacionada con la actividad. Tenemos que tener planes de contingencia bajo todas las posibles alternativas y buscar una cobertura al respecto. ¿Qué pasaría si este líder fallece a los 60 años y no a los 70? ¿O si fallece a los 70 y no a los 80? ¿Qué pasa si se incapacita? ¿Qué pasa si lo secuestran y desaparece? ¿Qué pasa si? Esos son los planes de contingencia. Y obviamente acciones preventivas en caso de muerte repentina, sobre todo para el caso de esposas e hijos y sobre todo cuando son menores de edad. Eso es otro punto muy importante que estamos considerando en este paso 7. Subcapítulo 4.1. Sensibilizar. Sensibilizar al líder. Y miren lo que estamos diciendo acá. Esta gráfica roja que estamos poniendo aquí, lo que nos está diciendo es que las personas, como todo ser vivo, tiene una etapa de arranque, una etapa en la cual crece, una en la cual se estabiliza y una en la cual decrece. ¿Qué queremos decir con esto? Que si la empresa depende del esfuerzo del fundador, pues aquí va a tener un arranque, aquí te va a tener un crecimiento, aquí una consolidación y aquí va a declinar. La empresa sí depende de la condición física, mental, emocional del fundador. Aquí lo que estamos poniendo es a la segunda generación. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Imagínense que esta primera parte es la adolescencia, esta segunda parte es la juventud, esta tercera parte es la edad adulta y esta es un adulto mayor. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Si logramos que durante esta etapa de adolescencia y juventud, cuando la primera generación está en su etapa de adulto, entrene, es decir, si invertimos en entrenar a la siguiente generación, esta generación va a poder crecer, que es la segunda. Y entonces tenemos un abuelo emprendedor, vamos a poder tener a un hijo que se conoce como un intrapreneur, que es un emprendedor dentro de la empresa. Ahora imagínense que esta línea verde es la tercera generación. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí?
que si la segunda generación se toma el tiempo para entrenar a la tercera, vamos a tener a un siguiente líder. Porque el punto clave es que una generación, en vez de entretenerse toda la vida haciendo crecer la empresa y que eventualmente la empresa decrezca con él, si le da una pausa a la empresa y ese esfuerzo se lo dedica a la siguiente generación, está formando de este nieto el siguiente emprendedor. Y entonces la empresa va a ser una continuidad de liderazgos. La empresa va a ser una continuidad de emprendedores. La pregunta es, ¿quién va a formar a este emprendedor? ¿Quién va a formar al emprendedor de la cuarta generación? El punto central es que sea la tercera, para que tengamos un bisnieto que también sea un intrapreneur. Y así nos vamos de la cuarta a la quinta y de la quinta a la sexta. Y entonces acumulamos un patrimonio transgeneracional cuando tenemos una continuidad de emprendedores. Y esa continuidad de emprendedores se da si y solo si se entrena a las otras generaciones. Ahora, ¿qué pasaría si no se da ese entrenamiento? Es decir, recuerde, el abuelo inicia, crece, consolida y sale de la empresa cuando ya se muere, que está muy viejito, porque nunca se retiró. No se retira y por lo tanto no entrena a la siguiente generación. Al no entrenarla, la siguiente generación, fíjese cómo tiene que empezar desde abajo, aprender lo que el papá no le enseñó. Y además empezar tarde, cuando el papá le pasa la estafeta que tiene 90 años y su hijo tiene 65, el hijo se apaga. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el hijo no entrena al nieto? Porque no aprendió el hábito de entrenar de su padre y entonces tampoco entrena a su hijo. Su hijo empieza pues de -0, negativo, porque no hay ninguna experiencia que el padre le pueda pasar, porque al padre no le pasó ninguna experiencia al abuelo. Y entonces, al no entrenarlo, con la tercera generación se acaba la empresa familiar. Y entonces hacemos cierto ese dicho que habla de abuelo comerciante, hijo caballero y nieto limosnero. Tenemos a un abuelo emprendedor, a un hijo que se le conoce como junior, que despilfarra el dinero porque nunca aprendió a generarlo, porque nunca lo enseñaron a generarlo, se acaba la fortuna del padre y tenemos un nieto que se queda sin nada. ¿Cuál es el punto fundamental de todo esto? El que no pasaron actitudes, hábitos, conocimientos, relaciones, una filosofía de vida que se hereda. Por eso lo más importante en la sucesión no es el patrimonio económico tanto como el patrimonio cultural, el capital social que tiene esa familia, la forma en la cual esa familia aprendió a hacer riqueza, la forma en la cual esa familia aprendió a manejar el dinero. Y ese capital es el más importante. ¿Por qué? Porque las empresas suben y bajan. Cuando vemos una empresa de muchos años, con lo que empezó el tatarabuelo, ya no es con lo que están los bisnietos trabajando. Porque la economía cambia, el mercado cambia, la tecnología cambia y obliga a que los nuevos directivos le den nuevas vocaciones al capital familiar, traducido en empresa. Por ello, con lo que inicia no necesariamente es con lo que termina. En términos económicos, en términos de actitudes, hábitos y valores, iniciaron emprendedores y continúan emprendedores. Por eso la continuidad del emprendedurismo es el secreto de la sucesión y de la acumulación de riqueza y del desarrollo de las ciudades, de los estados, de las regiones, de los países. Continuidad de liderazgo. Ese es el punto central de la sucesión. Continuidad
del emprendedurismo. Ese es el secreto de la sucesión. Subcapítulo 4.2. Líder dispuesto. El líder debe de estar consciente y comprometido con la continuidad de la empresa familiar. La necesidad de definir un proceso de sucesión inicia desde que inicia la empresa. Por ejemplo, en caso de muerte, la ley ya marca un proceso de sucesión aun y cuando no haya testamento. Todo empresario se preocupa por la continuidad de la empresa, pero pocos se dan realmente a la tarea de entenderla, de saber lo que realmente está atrás, como ahorita lo comentábamos, de prepararse ellos para ser buenos mentores de sus hijos y formar una nueva generación de emprendedores. Por eso no solamente necesitamos que esté consciente el líder, sino que esté comprometido, que le dedique tiempo, dinero, recursos para la siguiente generación. El proceso de planear e implementar la sucesión y con ello fomentar la continuidad de la empresa es afectivamente doloroso, es estresante, consume mucho tiempo y energía y no va a dejar a todos contentos. Es difícil el proceso de planear e implementar una sucesión. Es doloroso, es estresante. Pero se debe de hacer porque si no se hace será más doloroso, más estresante, dejará más descontento y no habrá tiempo ni energía a su alcance. Hacerlo es difícil, no hacerlo es fatal. Eso es lo que les queremos transmitir. Es totalmente consultivo, mas no necesariamente democrático. Él o los dueños se reservan la última palabra. Es un tema interesante. Es importante consultar con la siguiente generación, con consejeros, con gente que pasivamente está en la empresa. Hay que rebotar la idea, hay que madurarla, hay que rumiarla. Pero no es por mayoría. El líder tiene la última palabra. Se consulta, mas no es democrático. Si los padres no hablan de la sucesión, los hijos lo harán con ellos. O seguramente cuando ellos no estén, lo harán entre ellos. No hay escapatoria. El tema se va a tratar. Quiere que lo tomen en cuenta. Abra la discusión mientras esté vivo, mientras esté entre ellos. La sucesión se va a dar, recuérdelo. Quiera o no quiera. El punto lo va a hacer es, ¿usted quiere participar? Hágalo en vida. ¿No quiere participar? No haga nada. Y de todas maneras se va a dar. Primero prepárenlos para discutir y luego en pequeñas dosis y con reuniones sistemáticas avance poco a poco. Por eso hablamos de un proceso. Tiene que ir culturizándolos, tiene que ir adoctrinándolos, tiene que pasarles una filosofía, un conocimiento. Y poco a poco irlos haciendo la idea de cómo se van a ir manejando las cosas. Poco a poco, estamos hablando de 7 a 15 años para madurar el proceso de sucesión. En pequeñas dosis. No se trata de que usted se muera y mañana ya estén haciendo la sucesión. Eso es muy riesgoso. Y habla de que usted no se preparó a tiempo. Pero si durante 7 años lo viene preparando y lo transmite en 10 años, mire que lo hizo con todos los elementos que tenía. Ojalá le den vida para que pueda tener ese tiempo y que lo haga a tiempo. Bueno, y si no se quiere retirar usted, porque no le da la gana, está bien. Nada más dígaselo a sus hijos, comuníquele sus intenciones y déle la libertad a sus hijos de escoger lo que quieren. No lo chantajee con que no está listo todavía, no está listo. Y de repente los tiene a los 40, los 50, los 60 y no están listos porque todavía están muy jóvenes los muchachos de 60 años. No lo chantajee, comuníqueselos. ¿Qué le pedimos? Que define y actualice un plan de contingencia para cuando lo necesite, porque lo va a necesitar, a menos de que venda la empresa a un sucesor. Lo anterior con su grupo líder. ¿A qué nos referimos con que lo va a necesitar? Pues que eventualmente usted va a faltar. Y cuando falte se va a aplicar.
¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, pero se va a aplicar esto. ¿Qué tenemos que hacer si el líder de repente se ausenta? ¿Cómo quedaría la estructura? ¿Qué estrategia implementaríamos? ¿Que el líder actual decida si algunas acciones se empiezan a implementar de ya o esperamos a que el evento de su ausencia lo detone? Si no se quiere retirar, de todas maneras tiene que dejar algo para cuando suceda el evento de que fallezca. No tiene escapatoria, hay que hacerlo. Pero hablar de sucesión es hablar de muerte. Y a los emprendedores no les gusta hablar de eso. Pero es un tema de biología no negociable. Por más que ambiciones, humilde o arrogante, solo has de ser el dueño de lo que eres esclavo. Una frase para reflexionar. 4.3. Diagnosticar. Subcapítulo 4.3. Diagnosticar. Basados en el modelo que comentamos en su momento de las etapas de madurez de la familia, F1, padres, F2, padres con hijos, hijos liderando a padres, F3, hermanos con mamá, F3, hermanos solos, F4, tíos con sobrinos y eventualmente primos solos, pasando de hombro orquesta a etapa operativa 1, a etapa operativa 2, administrador de personas, administrador de sistemas, a consejo de administración, familiar y operativo y consejo delegativo. Dependiendo de estas circunstancias, nos damos cuenta qué tan equilibrada está la empresa con la familia. Por ejemplo, en este cuadrante tenemos un equilibrio entre familia y empresa. Pero ¿qué pasa si la empresa crece por arriba de la familia? Es decir, imagínese que tenemos a una persona que inicia su propia empresa a los 20 años, pero se casa a los 50 y a los 50 tiene su primer hijo. Para cuando tenga 70, su hijo tiene 20 años. ¿Qué es lo que significa esto? Que necesita que terceras personas, que no familiares, administren la empresa para que su hijo de 20 años por lo menos alcance una edad de 35 o 40 años y esté listo emocional y técnicamente para manejar la empresa, porque la empresa quedó más grande que la familia. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa no crece? Pero la familia sí. Es decir, usted tiene una tiendita de abarrotes, una tiendita de la esquina. Tiene 7 hijos. La tiendita de la esquina nunca creció. Los hijos no se van a quedar en la tiendita porque no alcanza para los hijos, porque no hay que suceder. Ahora, ¿qué pasa si esa tiendita se convierte efectivamente en una cadena comercial? Significa que la empresa se mantuvo en equilibrio con la familia, porque se alcanza para los 7 hermanos. Por eso este cuadro es importante, porque nos da pauta para saber cuándo está en equilibrio la familia y la empresa, cuándo la empresa y la familia están en equilibrio, o cuándo la empresa nos crece más rápido que la familia y tenemos que meter terceros, o cuándo la familia crece más rápido que la empresa y no hay nada que suceder. Normalmente tratamos de manejarnos con esta diagonal para mantener una proporción entre familia y empresa. Ubicándolos en el cuadrante, sabemos qué alternativas tenemos o qué subsistema tenemos que presionar, si tenemos que ayudar a que la familia crezca o ayudar a la que empresa sea la que crezca. 4.4. Capacitar. ¿Por qué es importante capacitar a los actores? Porque necesitamos que cada actor comprenda los derechos, obligaciones y privilegios que vienen en cada rol que juegan y que estén preparados para discutir y así minimizar las disputas. Discusión es una deliberación de inteligencia, disputa es una deliberación de ignorancias. Una disputa es si usted y yo hablamos de medicina y no sabemos de medicina. Vamos a llegar a un conflicto porque nuestras ignorancias no van a poder llegar a una solución. Pero si estamos preparados podemos discutir y nuestro conocimiento
nos va a llevar a resolver un problema y eventualmente llegar a una solución. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto? El grado de afectividad que tiene. El conflicto tiene mucha afectividad, mucha emoción. Se están enfrentando personalidades. Un problema tiene menos emoción. Se están enfrentando alternativas para elegir la mejor. ¿Cuál es el punto central? Prepararlos para enfrentar y discutir problemas que lleguen a una solución y no meternos en una disputa que termine en un conflicto y se rompa una relación familiar que resulta que son compañeros de trabajo o que son los dos dueños de una empresa y terminen lastimados. Es sumamente importante prepararlos para discutir problemas y evitar la disputa que nos lleve a conflictos. Esos dos términos tienen mucho fondo. Espero me haya explicado para que le dé el valor a lo que está haciendo con este material que está aprendiendo. ¿A quién preparar? Al menos al líder y a los familiares activos en la empresa y a los ejecutivos no familiares claves. ¿A qué me refiero con los ejecutivos no familiares claves? Por ejemplo, el contador, que a veces lo metemos en un problema. Imagínese un hermano que le dice a un contador que ya no le dé dinero a su otro hermano. Y el otro hermano llega a pedirle dinero. Y le dice el contador, fíjate que tu hermano me dijo que no te diera. Y le dice el segundo hermano, pues si no me das el dinero te voy a correr. Y entonces el contador le da el dinero. Entonces llega el primer hermano y le dice, oye, ¿por qué le dices el dinero si te dije que no le dieras el dinero? Porque me iba a correr. Bueno, ahora el que te voy a correr soy yo. Entonces va a llegar un momento en que el contador se va a sentir acorralado y le va a decir, oiga, pónganse de acuerdo, ¿a quién le hago caso? Entonces hay ejecutivos que no son familiares, pero que son claves porque pueden ser excelentes mediadores, excelentes catalizadores para ayudarlos a discutir problemas y ayudarlos a que tomen acuerdos. De ser posible a toda la familia nuclear, aunque sean pasivos, que no trabajen en la empresa, y de ser necesario a toda la familia extendida mayor a 18 años, sobrinos, nueras, yernos, cuñados, cuñadas, tíos, porque de una u otra manera, directa o indirectamente, de manera potencial, están involucrados en todo el flujo emocional que genera la fricción de los familiares dentro de la empresa. Entonces, de preferencia, a toda la familia mayor a 18 años, porque ya los de 18 años están tomando decisiones sobre qué estudiar en función al giro de la empresa familiar. Y este es un tema importante. 4.5. Definir. Una vez que tenemos a un líder sensible, comprometido, que tenemos un diagnóstico, que tenemos a la gente preparada, ahora sí la pregunta, ¿quieren que la empresa permanezca en la familia o no? Y es un tema central. Y puede ser que temporalmente sea no y posteriormente sea sí, o que sea sí y después sea no. O sea, la relación comercial no tiene que durar toda la vida. Dura mientras los intereses los mantengan unidos. Cuando los intereses ya no los mantienen unidos, pues la sociedad se pierde en su interés. Por eso para mí es muy importante que a la gente le quede claro el por qué se quiere meter a la empresa familiar, porque no solamente está involucrando un salario, está involucrando 8, 10, 12, 14 horas de su vida. Son 24 horas al día. Quítele 8 que está dormido, quedan 16. De esas 16, el 70% va a estar en la empresa. ¿Qué sentido tiene estar en la empresa? Esa es una pregunta de fondo que se tiene que hacer cada familiar. Porque le tiene que dar sentido al 70 o al 80% de su vida. Que la va a vivir en la empresa familiar. Hago una lista de ventajas y desventajas. Discútanle en familia. Pónganle peso.
lleguen a una conclusión. Sí quiero estar y por qué, o no quiero estar y por qué. Y de esa discusión saldrán alternativas, y acuérdense que cualquier conclusión que saquen no es de por vida, es temporal, porque las circunstancias cambian, y al cambiar las circunstancias, también cambian las decisiones. Entonces, por lo pronto, no, o por lo pronto sí. Acuérdense que ese por lo pronto son 5 a 15 años. No es un por lo pronto sí o por lo pronto no de una semana. Estos procesos por lo menos requieren 5 años y se vale redefinirlos después de 10 o 15 años. A ver qué es lo que piensan al respecto. Este punto, aun y cuando muy corto en cuanto a su contenido ahorita, es fundamental. Porque ya tenemos a la gente capacitada y tiene más claro lo que implica estar en una empresa familiar. Ya tenemos el diagnóstico de cómo está la empresa familiar y cuántos caben o no caben y bajo qué condiciones. Ya tenemos un dueño sensible y comprometido con el cambio. Ahora es tiempo de hablar, de discutir y de llegar a acuerdos. Haga su lista, vea los pesos que tiene y llegue a su conclusión. Y no se angustie, se vale cambiar de opinión. 4.6. Grupos de trabajo. Se tienen que definir grupos de trabajo. En la familia, para que hagan ese plan familiar que ayude a que se restablezcan las relaciones familiares de la gente que activamente va a estar en la empresa. En la empresa se tiene que armar un grupo que haga un plan de negocios. Llámese consejo de administración y su presidente o un consejo consultivo, pero tienen que tener un plan de negocios. Y eventualmente dentro de ese plan de negocios, algo muy importante, tiene que haber un comité que trabaje sobre la sucesión, porque ningún empresario debe ser solo el responsable de la selección de su propio sucesor, ya que inconscientemente también pretende demostrar que nadie puede sucederlo. Es decir, por un lado está contento de que su hijo sea capaz, pero por otro lado está celoso de que su hijo le quite el lugar. Entonces quiere, pero no quiere. Y requiere un empujoncito, requiere una tercera persona que le ayude a tomar la decisión. Y esta tercera persona se llama comité de sucesión. Debe de existir una autoridad superior al líder actual, o al menos alguien que él respete y escuche para supervisar el proceso de sucesión. Por ejemplo, el mismo consejo de administración o un comité de sucesión, o al menos un consultor o una tercera persona que ayude en la toma de decisiones, que tiene como tarea definir cómo hacer este plan de sucesión. Lo cual, como lo comentamos, es muy difícil hacerlo, pero es fatal no tenerlo claro.